Aquí son los que luchan por mi lugar. Estos son los que luchan por mi lugar. Estos son los que luchan por mi lugar. Aquí están los que luchan por mi lugar. Estos son, aquí están los que luchan por mi lugar. Estos son, aquí están los que luchan por mi lugar. A cada uno de ustedes, hombres, mujeres, jóvenes y señoritas que se han sumado a esta lucha y con esa valentía de llegar a la mina y a ver las consecuencias, lo que está pasando, lo que está suscitando con nuestro río, con nuestras cuencas. En este entender, cuánto me hubiese gustado que nuestro pueblo de Yaviri a que nos esperaran, pero lamentablemente no hay nadie. Y estos somos los hombres luchadores. Muy pocos hemos somos. ido nosotros Muy pocos. a la mina para poder dar el apoyo correspondiente. Pero compañeros y compañeras, hemos visto unas sorpresas. ¿Cuál es? Que a nosotros nos querían utilizar como su escudo, entregarnos frente a la policía. Pero como nosotros hemos sido cautos, hemos tenido que conversar, dialogar, analizar. Pero compañeros, en casa, yo sé que el día de mañana saldremos por las emisoras, detallaremos. Al posterior tiene que haber coordinaciones, objetivos, metas trazadas para poder... El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Vamos, compañeros! Bien, compañeras y compañeros y jóvenes señoritas. En primer lugar, hay que agradecer a nuestro Señor Creador. ¿Por qué? Porque hemos llegado como hemos sido y estamos aquí, en nuestra tierra bendita. ¿Por qué? Porque nosotros valientemente nos hemos ido allá a la mina, por querer a nuestra tierra, por querer tomar el agua calidad de vida. Compañeras y compañeros, ya creo que estamos aquí, tampoco nos han esperado. Pensábamos que nos iba a esperar siquiera algún dirigente, pero en la realidad no lo tenemos. Eso será, seguramente va a haber evaluaciones y por lo tanto se tendrá que decirles también por qué. Y hermanos y hermanas, agradecer a nuestro Señor Creador, estamos aquí. Hemos pasado en el frío, en la helada, de hambre, pero hemos estado resistentes allá, en el intemperie de allá, en la mina Aruntanizal. Nos agradecemos cada uno de nosotros, hermanas y hermanos, a cada uno de ustedes también, y recibimos con fuertes votos de aplausos para cada uno de nosotros. ¡Vamos, compañeros! También felicitar a nuestros hermanos transportistas, porque ellos también han estado junto con nosotros, nos han esperado, como nos han llevado y también nos han trasladado aquí. Y estamos aquí, hermanos. Pienso que mañana nos van a informar también cuál ha sido el acuerdo de hoy día. Seguramente ellos han aceptado con la capacidad de resolución ministerial. ¡Fuertes aplausos!
compañeros transportistas y compañeros de las diferentes organizaciones que en esta comitiva hemos viajado a esta localidad de la empresa minera Aruntanizá. Compañeros, cada uno sabe, cada uno en su mente lo ha puesto toda la geografía de esta empresa minera que nos está haciendo bastante daño, compañeros. Por otro lado, compañeros, quiero decirles con sinceridad y pónganselo a la cabeza, compañeros. Para empezar con estas medidas de lucha, tenemos que organizarnos en primer lugar. Desde nuestras autoridades, compañeros, hemos visto que nuestros alcaldes tembleques han estado dudando. Muchos quieren conseguir a través de estas luchas algunos presupuestos. Este municipio, por ejemplo, un enemigo, cuando vamos solos no nos resuelven nuestros problemas. Si cuando vamos todos, yo sé que van a resolver dentro de 24 horas, compañeros. Esas cosas, compañeros, analicemos. Seguramente, de acuerdo a lo que hemos escuchado, han dado 15 días de plazo y es mucho, compañeros. Para esto, compañeros, nosotros tenemos que fortalecernos y conocernos cada vez más, y hay que seguir defendiendo la salud de cada uno de nosotros, de nuestra familia, de nuestros animales, porque no podemos permitir, compañeros, que nos envenene. Nuestra muerte es segura, lenta, con sufrimiento vamos a morir, compañeros. Eso no permitamos, compañeros. Solamente eso, compañeros, yo una vez más a cada uno de ustedes reconocer esa entrega, esa valentía, esa resistencia, y muchos ya de edad, inclusive las señoras, y hay muchos también compañeros ya de edad, pero supimos, compañeros, dialogando, entendernos, y hoy día inclusive debíamos quedarnos. Lamentablemente nos han abandonado el comité de lucha, nuestras autoridades desde acá llaman de que se vengan, abandonen. No es así, compañeros. Ahora, compañeros, nuestros comités de luchas tampoco están hablando el mismo lenguaje. El presidente de la Asociación de Barrios Unidos